conversando con Keiko Fujimori. Keiko, yo tengo esta idea, que a lo mejor es un poco quijotesca, utópica, de que la plata que el Perú gasta en las Fuerzas Armadas, que es mucha plata, es plata malgastada. Porque las Fuerzas Armadas supuestamente están para protegernos de una agresión externa y nadie nos va a agredir, nadie va a invadir el Perú. Y supuestamente están entrenadas para ganar una guerra y la verdad es que, primero, esa guerra es altamente improbable y segundo, si ocurriera, creo que no la ganaríamos. O sea, son bastante incompetentes. Entonces, mi opinión es que, con todo respeto por las Fuerzas Armadas y ofreciéndoles a todos una jubilación honrosa y económicamente ventajosa, sin humillar a nadie, ¿no? Mi opinión es que esa plata que el Perú gasta en las Fuerzas Armadas está mal invertida. Y que habría que, y es mucha plata, son 2 o 3 mil millones de dólares anuales, si gastáramos esa plata en construir colegios públicos en las zonas más pobres del Perú, que tú conoces mejor que yo, para que los niños y las niñas más pobres del Perú se puedan educar como mis hijas o como tu hija. O sea, en el Perú, si naces pobre, no tienes igualdad de oportunidades, no accedes a una educación de calidad como si naces rico, ¿no? Yo tengo esta idea. ¿A ti esa idea qué te parece? A ver, bueno, yo creo que hay algunas personas que piensan al igual que tú y hoy hay esta posibilidad de pensar porque gracias a mi padre y a Yamil Mahuad, la frontera con el Ecuador está totalmente cerrada y hay una buena relación con el país vecino. Pero tampoco podemos ser ingenuos que hay un problema al sur de nuestro país. Se acaba de presentar la demanda marítima en la Corte de La Haya y hay una situación tensa con Chile y con Bolivia. O sea, que es una situación... Son tensiones diplomáticas. No creo que la señora Bachelet diga, bueno, como perdimos en la Corte de La Haya, vamos a conquistar Lima. No nos van a declarar la guerra. Además de ese problema, las Fuerzas Armadas tuvieron un rol fundamental en la lucha contra el terrorismo. Y hoy, después de varios años, estamos volviendo a ver nuevos atentados, han derrumbado algunas torres, están apareciendo pintas. Frente a esta posibilidad, es imposible que el Perú viva sin Fuerzas Armadas. Yo creo que por el contrario, nosotros tenemos una gran deuda con ellos por todo lo que hicieron, con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional. El Perú tiene que seguir protegiendo su seguridad interna y obviamente la externa también, ¿no? Bueno, yo discrepo. Yo creo que podríamos modernizar y equipar a la policía, que sí necesita estar mejor dotada, y que con una policía bien equipada basta y sobra para conjurar una posible amenaza terrorista. Pero que sería un gesto muy bonito decirles a los vecinos, nosotros confiamos en ustedes, no necesitamos tener marina, ejército y aviación para protegernos de que ustedes nos vengan a hacer una guerra, porque sabemos que no nos van a venir a hacer una guerra. Pero ¿por qué eres tan confiado? O sea, yo creo que eso se puede dar en Costa Rica, por ejemplo, porque no tienen problemas limítrofes. Pero en nuestro caso hay un problema fronterizo. ¿Tú realmente crees que los chilenos serían capaces de declararnos la guerra? ¿Tú realmente crees? Uno nunca sabe de lo que ellos van a ser capaces, pero frente a esa posibilidad, nosotros tenemos que estar preparados. Yo creo que lo que hace falta es hacer una reforma dentro de las Fuerzas Armadas, volver a equiparlos bien y reivindicarlos sobre todo. Pero se gasta mucha plata en volver a equiparlos bien, se gastan fortunas en comprar repuestos, armamentos, aviones, helicópteros, tanques, proyectiles, misiles, fortunas para el escenario de una guerra que no va a ocurrir. Pero no solamente es el escenario de la guerra, te vuelvo a repetir, Jaime, sino es el escenario interno. En el Perú... Bueno, tú dices el escenario de un posible rebrote terrorista. Así es. Bueno, si hay un rebrote terrorista, si tú tienes una policía súper bien equipada,
y armada hasta los dientes y con la tecnología más sofisticada, acabas con esa amenaza Pero terrorista. no fue suficiente, pues, Jaime. Para derrotar al terrorismo, ¿qué es lo que se hizo durante el fujimorismo? Se fortaleció la policía, se utilizó a las Fuerzas Armadas, se formaron comités autodefensas y se utilizaron a los ronderos, a los campesinos. A toda la población lucharon juntos, se aliaron con el Estado en contra del terrorismo. O sea que no hemos tenido ni una coincidencia. Pero en la idea, por lo menos en la idea de que haya una buena educación pública gratuita, es decir, que los niños pobres se puedan educar igual de bien que los niños ricos en el Perú. Que si nace un Barack Obama en el Perú, pueda tener la educación de calidad que le permita desarrollar su potencial intelectual. Sí, mira. ¿En eso sí estamos de acuerdo o no? Plenamente de acuerdo. Pero ¿y de dónde sacamos la plata? Durante el gobierno de los 90, el presupuesto era la mitad o menos de la mitad de lo que hoy el Perú cuenta. Y a pesar de esas difíciles circunstancias, el Perú pudo construir en promedio, fue un colegio por día que se hizo durante toda la década de los 90, más de 3.000 colegios. A través de créditos, a través de préstamos, pero sobre todo a través de donaciones. ¿Tantos colegios hicieron? Sí, claro que sí. ¿Y esos colegios están funcionando? Están vigentes, están ahí. ¿Estás segura? Totalmente, totalmente. Yo viajo por todo el Perú y a donde voy la gente me dice, señora, acá su padre hizo el colegio, o hizo la posta médica, trajo la luz, y ¿Pero puso agua. en esos colegios hay carpetas, hay profesores? Sí, por supuesto, pero sin duda, la gente sigue pidiendo más infraestructura. Sí, ahora te explico todo, algo. Y más que infraestructura, educación de calidad. Así es decir, es. que los profesores de esos colegios sean tan buenos como los del Márcamo, los Por del supuesto, Rubén, los de por supuesto. Villamaría o San Silvestre. A ver. Tienen que ser profesores bien pagados. Sí, en el periodo del fujimorismo de los 90 nos preocupamos mucho por darle un lugar digno donde estudiar, porque los niños, recordemos que estudiaban en ladrillos y en lugares con esteras, ¿no? Entonces nos preocupamos mucho por mejorar la infraestructura. Sí. Y a finales de la década empezamos a hacer programas de capacitación. Sí. Pero sin duda creo que todavía falta mucho. Durante Toledo hay que reconocer que se subieron los sueldos, se mejoró la calidad. Sobre todo él se subió el sueldo. Bueno, y de los maestros también, Sí, ¿no? pero primero él, ¿no? Sí. Sí. Pero en el caso del gobierno del presidente García, está tratando de implementar todo un programa de capacitación. Ojalá que le vaya bien. Pero yo creo que la gran crítica que le hago al gobierno del presidente García es que en el tema, por ejemplo, del manejo presupuestal, las inversiones, tanto en el año 2007-2008, solo se invirtió el 50% del dinero. No han tenido, ni el gobierno central, ni los gobiernos regionales, ni municipalidades, han tenido la capacidad de ejecutar los proyectos que ellos tenían planificados. Sí. Entonces, el dinero está. Lo que falta es capacidad de gestión y técnicos que puedan ejecutar estos proyectos.